Buenas noches, que la paz de Dios esté contigo y con tu familia donde quiera que te encuentres en estos momentos. Quiero platicarte sobre una experiencia que tuve el año pasado, en el 2020. Bueno, voy a ir un poquito más atrás antes. Cuando era pequeña, tenía 10 años aproximadamente de edad, mis padres me llevaron a una iglesia cristiana y allí en la clase que nos daban a los niños, nos preguntaron si alguno de nosotros nos gustaría recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón. Yo ese día levanté la mano y pasó algo muy hermoso. Sentí algo tan grande, una felicidad enorme que sentía que no me cabía en el pecho y corrieron algunas lágrimas sobre mi rostro y aunque yo siempre olvido todo, ese momento no lo he olvidado. En toda mi vida no lo he olvidado. Algo pasó, yo sé que algo pasó ese día. Y volviendo al día de hoy, al año pasado, cuando en marzo comenzamos con el problema del bicho, al ver las imágenes en televisión sobre gente cayéndose de la nada, caminando por la calle, al escuchar todas las noticias, empecé a caer como en un tipo de depresión. Sentía que todo el mundo se me había venido abajo y pues prácticamente tenía un montón de malestares y me puse a investigar un poquito más y me di cuenta que lo que tenía eran síntomas muy parecidos a lo del bicho, pero no era tal, sino que eran síntomas de pánico. En ese momento, en esos días que estábamos todos encerrados, recordé cuando yo era pequeña, recordé mucho de lo que escuchaba en la iglesia sobre cosas que iban a pasar, sobre el cuidado que Dios tiene también para con sus hijos. Y en esta noche yo quiero platicarte porque ha pasado algo en mi vida y yo necesito platicarlo porque ha cambiado mi vida totalmente. Y, y lo que pasó fue que esos días me estuve encerrando y estuve tratando de hablar con Dios, de orar, y yo sentía como si mi oración no pasara de aquí o lo que yo hablaba no pasaba de arriba de mi cabeza o de mi frente. Entonces, en ese momento me venían a la mente muchas cosas que yo había hecho, muchas cosas que yo había dicho y cosas que no son de orgullecerse, muchas cosas que hice mal. Entonces, lo que pasó fue que yo me encerré en una habitación y le pedí perdón a Dios por todo eso, por todas esas cosas que yo había hecho mal. Aún así pasaban los días y yo sentía que no era escuchada. Entonces, y no sentía nada en mi corazón, no tenía alguna especie de sentimiento, porque ha aumentado tanto la maldad. Cada vez vemos cosas más horribles en las noticias, cada vez vemos más cosas más horribles aún en nuestras ciudades donde vivimos. Entonces llega un momento en el que casi que te puedo decir que perdemos el sentimiento, perdemos el sentir compasión, perdemos la capacidad de sentir amor por los demás. Y a veces por la misma familia y solamente nos centramos en nosotros mismos.
Y lo que pasó fue que empecé a leer un poco más la Biblia y yo recuerdo que decía, Señor, ¿por qué siento que no escuchas mi oración? Y leí un pasaje donde decía que si nosotros le buscáramos de todo corazón, Él se dejaría encontrar por nosotros. Y también hablaba de perseverancia, de buscarle. Y algo empezó a pasar en mi corazón. Te puedo dar testimonio que pude empezar a sentir otra vez, pude llorar otra vez, como hace mucho tiempo no lo hacía. Y en ese momento empecé a sentir algo hermoso en mi pecho, como cuando lo recibí la primera vez cuando tenía 10 años. Empecé a sentir ese amor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que, que uno no podría entender por qué de repente de estar tan preocupada, de estar tan angustiada, de estar pensando que no va a ir futuro a lo mejor para los niños porque dejaron de ir a la escuela. Empezó a pasar algo en mí y cuando empezamos a salir un poco más a la calle, yo había visto a finales de año a un varón que se ponía con una lona que decía que buscáramos de Dios porque Cristo viene pronto. Y lo que pasó fue que al empezarme a acercar a Dios en mi casa, también decidí ir a buscar a este varón y empezamos a asistir a una iglesia ya cuando nos dejaron salir. Se llama Fuente de Vida y empecé a ver cosas maravillosas. Empecé a tratar y a buscar de Dios ya como una adulta, ya con esa hambre, con esa sed de conocer a Dios de verdad, no de seguir nada más a mis papás cuando me llevaban a la iglesia, sino de buscarlo de verdad porque yo lo necesitaba. Y te puedo dar testimonio que el Señor ha hecho cosas maravillosas, hermosas. Te puedo decir que yo no había vivido hasta ahora. Él está cambiando mi corazón. He visto cómo Dios ha sanado a las personas, cómo responde cuando le buscas de corazón, pero no porque ocupemos algo, sino que lo busquemos por quien es Él. Él ha hecho tantas cosas que yo no tengo cómo agradecerle todo lo que Él ha hecho por mí, por mi familia. Él está cambiando mi corazón, aún sigue trabajando con Él. Yo perdí, por ejemplo, mi trabajo y desde prácticamente principios del año pasado, pero el que me ha sustentado es Él porque ha abierto puertas, ha puesto gente. Él está al cuidado de mi familia y de mí. Y yo te invito de todo corazón que lo intentes, que intentes buscarlo. De todo tu corazón, el problema que tengas, no importa de qué se trate, no importa lo que hayas hecho. Te quiero decir que hay un Dios que te ama, un Dios poderoso, un Dios hermoso y grande que nos ama a todos nosotros.
Y aunque todos somos criaturas suyas, en su palabra dice que a los que le reciben, por cuanto creen en Él, les ha sido dado el derecho de ser hijos de Dios. Yo no sé por lo que estés pasando. Te puedo contar tantas cosas que he visto desde esa fecha que lo he buscado hasta ahora y no me canso de maravillarme de lo que Dios hace. No me canso de maravillarme de cómo sigue obrando, de cómo tiene cuidado de sus hijos. No me canso de maravillarme de cuánto nos ama. He estado a punto de tener accidentes y se ve su mano poderosa. He visto que sana gente. Pero lo más importante, lo más hermoso que te puedo dar testimonio es que cambia los corazones que tenemos de piedra, que tenemos tan fríos por tanta maldad. Y al cambiar los corazones hace tantas maravillas, porque me ha dado la capacidad de perdonar, me ha dado la capacidad de pedir perdón, porque Él está cambiando mi carácter, porque Él me hace ser una mejor persona, una mejor madre, una mejor esposa, una mejor hija, una mejor hermana. Y Él enciende en nosotros un amor por dentro. Él es real. Él no es ninguna religión. Si tú lo buscas de todo tu corazón, Él se va a dejar encontrar. Y el problema que tengas, tú vas a ver su mano. Si le buscas de todo corazón, tu vida no va a volver a ser igual. Él te ama. Y Él quiere transformar tu vida. Él no quiere que vivamos así, siendo fríos, sin preocuparnos unos por los otros, tan ensimismados en nosotros mismos. Él quiere darte una vida de verdad y solamente la podemos tener en Él. Te voy a leer un poco sobre Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios.